Buenas noches, mi nombre es Arturo Garro Sosa Misquevi, especialidad de Educación Física, y este es mi video explicativo. En este video voy a hablar de la educación en la época heroica de la antigua Grecia y de grandes pensadores como Platón, Aristóteles y Sócrates también. Y también voy a hablar de los representantes sofistas, entre otros temas. Voy a empezar por hablar de la educación en Grecia de la época heroica. La educación heroica comienza con la misma Grecia, por lo tanto estamos hablando de la cultura cretense. Está ubicada en el Mediterráneo oriental y llegó a alcanzar un alto grado de desarrollo. Evolución de la paideia. La paideia como tal surge en la era arcaica que cubre los siglos 6 y 8 a.C., periodo en el que la cultura griega se consolida y comienza a extenderse por la ribera del mar Mediterráneo desde las costas del Asia Menor hasta el extremo occidental. Aspecto de la paideia. La paideia no era solo crianza física, sino el más alto ideal educativo de los griegos, enseñanza del honor y el respeto, cualidades morales y éticas, amonestación educadora, consejo constante y guía espiritual, así como formación del hombre mediante el cuidado de un hombre ya formado. Representantes sofistas. Los representantes sofistas fueron Protágoras, Gorgias, Pródigo, Herol, Hipias, Trasímaco, Critias y Calícles, antes del siglo V. Ahora voy a hablar del método del discurso, la retórica. La retórica es conocida como la ciencia del discurso. Se configura como un sistema de procesos y recursos que actúan en distintos niveles en la construcción de un discurso. Tales elementos están estrechamente relacionados entre sí, todos ellos repercuten en los distintos ámbitos discursivos. En esta época aún se aplica la retórica para los distintos discursos. Los políticos han utilizado la retórica para poder hacer discursos claros y llegar a todo el mundo. Es la ciencia, en otras palabras, que estudia los discursos. Método discursivo. Es un método indirecto. Consiste en entablar una conversación alrededor del objeto y por medio del discurso, del discurrir o razonar, se obtiene un conocimiento inmediato de la verdad, al cabo de ciertas operaciones sucesivas. Progresa ordenadamente de término enunciado a otro en el curso de un razonamiento. Método controversial. La discusión controversial, como situación de aprendizaje, tiene como principal objetivo el aprender a debatir y convencer a los demás. Cualquiera sea la opinión que se defiende mediante este tema, los estudiantes aprenden a solucionar conflictos mediante la discusión de temas controversiales. Plan de estudio. Programa en que se detalla el conjunto de enseñanzas que han de curarse para cumplir un ciclo de estudio terminado o para tener un título. Objetivo de la educación según Sócrates. Docente innovador, crítico y humilde. La educación para Sócrates consistía en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y reflexionar. Esto le valió una condena a muerte, acusado de corromper a los jóvenes. El método según Sócrates. Es una forma de pensamiento crítico, es decir, un sincero diálogo con uno mismo. Se utilizan 6 tipos de preguntas para cuestionar los pensamientos. Ahora voy a hablar de la teoría educativa según Platón. Según Platón, la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de lo aparente a lo verdadero, pues el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible. Perfil del educador según Platón. Con ello define Platón aquello en que consiste la entraña de la enseñanza. Enseñar consiste básicamente en esculpir en el alma del joven un temperamento filosófico. No puede haber verdadera enseñanza si ésta no se cimenta en el amor a la sabiduría, pasión por saber, necesidad de búsqueda de la verdad. El fin de la educación según Platón. La educación propuesta por Platón tiene como fin la formación de los futuros gobernantes en la verdad, el bien y en el dominio de sus pasiones. Etapas de la educación según Platón. Se divide en 2 partes. La educación elemental, que comprende la preparación de los y las jóvenes hasta la edad de 20 años, y culmina con el comienzo del servicio militar y la educación superior, destinada a quienes superando la primera fase, pueden llegar a terminar con el servicio militar y lo demás.
El método según Isócrates. Vamos a hablar ahora de Isócrates. El método que utilizó para promover la democracia fue la deliberación pública, no solamente a través de la discusión verbal, sino también de la difusión de escritos. En consecuencia, Isócrates contribuyó a crear espacios de discusión muy semejantes a lo que ahora conocemos como esfera pública. Un ejemplo que podría dar sobre eso vendría siendo algo como la Asamblea Nacional, en el caso de este país, o el Parlamento en el caso de otros países. Concepción de educación según Isócrates. La idea de que los dotes naturales tienen mayor importancia frente a la enseñanza resulta paradójica, y se trata de un elemento aristocrático, pues Isócrates, que no poseía esas dotes, no pertenecía a ese sector, sino al de los conocidos como nuevos ricos. La opinión como forma de conocimiento. El conocimiento es la relación que existe entre esa información, nos guste o no, hay una relación allí. Es la evidencia, son los hechos. La opinión es lo que culturalmente la gente acepta o desaprueba, y eso dice más de las personas que del conocimiento en sí. Método educativo según Aristóteles. Para Aristóteles la educación era infinita. Más concretamente decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. El trivium. El trivium es la división inferior de las 7 artes liberales y comprende gramática, entrada lógica, procesamiento y retórica, salida. Para concluir este video explicativo, hemos hablado de todos los exponentes de la educación en la antigua Grecia, y como puede ver en la línea de tiempo, como se visualizó, están las imágenes de algunos filósofos y se muestran las etapas de la educación en la antigua Grecia como tal. Ese es todo mi video explicativo. Buenas noches.